Coach Jorge Ramos y New Mindset Training se fusionan para crear Rífate Más TV, un espacio para ti, para ayudarte en cada proceso de emprendimiento y crecimiento personal a través de las experiencias de nuestros grandes invitados. Sé parte de nuestra familia y espera nuevos episodios en tu plataforma favorita. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Es hora de rifárnosla juntos. Rífate Más TV. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este tu canal, a tu espacio, a tu casa, Rífate Más TV, en donde aprenderemos, creceremos. ¿Para qué? Para tener un mejor estilo de vida, que es lo que todos buscamos todos los días. Hoy tenemos un super programa. Tenemos un invitado excelente, un excelente profesional, un excelente ser humano, una persona dedicada, una persona en constante crecimiento que está dispuesta hoy a compartirnos sus mejores experiencias. Moisés Benítez. Démosle la bienvenida a Moisés. Moy, un gusto tenerte aquí en tu casa. No, bueno, coach, muchísimas gracias por la invitación y pues saludar a toda tu audiencia que nos va a estar viendo y va a escuchar el tema que más allá de venir a enseñar es compartir parte de lo que me ha dado pues este proceso académico y la experiencia de vida, como bien lo dices, ¿no? Y aparte creo que es un tema que por donde lo veamos nos va a impactar a todos y que todos tenemos que estar dentro de lo que se tiene que hacer, ¿no? Porque estamos en este proceso de entender que es una reconstrucción de lo que vamos a hablar. Genial. Amigo, no te puedes perder este programa, de verdad. Si todavía dices, güey, ¿de qué se va a tratar, no? ¿Qué van a platicar hoy? Rífate más por tu tejido social. Pero antes de iniciar, Moy, siempre me gusta hacerle esta pregunta a mis invitados, porque creo que es una pregunta muy de fondo, más que de forma. ¿Quién es Moisés Benítez? Híjoles, pues ¿quién es Moisés Benítez? Pues es un chavo que se prepara todos los días, es un chavo que sigue aprendiendo día a día, es un chavo que sueña mucho y que aunque para algunos a lo mejor soñar, si lo vemos desde este punto de plantear las cosas, pues sabemos que un sueño tiene que aterrizarse, ¿no? Para poderse llevar a cabo, ¿no? Y que eso es un proceso, ¿no? De tareas, de acciones, de todos los días para tener pues esta planeación de lo que vas a hacer, ¿no? Pero si me voy a la parte romántica, pues sí, un chavo soñador, un chavo inquieto, un chavo que se siente bendecido, padre de familia, esposo, amigo, hermano. Creo que soy un simple mortal que sigue en aprendizaje. Oye, los simples mortales no siguen en aprendizaje, ¿eh? Hay personas que de verdad se estancan, está este cerebro inmóvil en donde dices, güey, ya lo que aprendí es todo lo que pude haber aprendido y ya no quiero aprender más. Y existen estas personas que están en constante crecimiento, tejiendo cada momento sus sueños, tejiendo cada momento su futuro, tejiendo su crecimiento. Pero pongamos y aterricemos este tema, Moy. ¿Qué es el tejido social? ¿Cómo se come? ¿Para qué nos funciona? ¿Por qué debería nuestro público de saber qué es el tejido social? Mira, fíjate, coach, que es un tema que a mí me ha movido en los últimos años. Y te hablo de los últimos años, 4 años, 3 años por acá, al día de hoy. Y es un tema que platicábamos fuera de cabina y es un tema que me vino a mover porque, pues para los que somos papás, de repente está esta frase de qué mundo le voy a dejar a mis hijos, pero más bien es qué hijos le voy a dejar al mundo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Claro. Entonces, aquí me gustaría partir desde algo que es primordial, importante, que primero es la educación, ¿no? Y fíjate que yo hice un experimento de preguntar y salir a la calle y preguntar a la gente, bueno, ¿qué nivel de educación tienes, no? Y me decían licenciatura, posgrado, maestría. Y yo decía, bueno, entonces tenemos un concepto de que la educación solo es académica. Claro. Y no claro. es así, ¿no? Está la educación académica y la educación no académica, ¿no? La educación que vivimos día a día con nuestras experiencias, esos valores, esos principios que tenemos como individuo. Totalmente de acuerdo. Y que los vamos, pues mostrando en sociedad, ¿no? En nuestro día a día, y impactando a otros o dañando a otros. Y ahí viene un daño pequeño en detalles, ¿no? Yo le llamo la educación formal y la educación moral. Ok, ¿no? Ok, sí. Porque tiene que ver todo con nuestros valores, con nuestro crecimiento, con lo que aportamos a la sociedad. Sí. Y la otra simplemente son conocimientos. Sí, sí, ¿no? sí. Que también nos hacen crecer, pero son conocimientos.
Sí, es correcto. ¿No? Y ahora, respondiendo a la pregunta que me dices, pues, ¿qué es el tejido social? Pues es este conjunto de personas, ¿no? Llámese, bueno, vamos a partir de dónde empieza. Empieza en la familia, en este núcleo familiar primario, y obviamente tenemos que entender que esta familia hoy en día, pues ya hay características distintas de familias. No vamos a adentrarnos en eso, pero, Claro, claro. pero sí en decir que familia puede ser de manera consanguínea o de manera legal, como hoy en día está permitido, ¿no? Elegida, claro. Es correcto. Y bueno, ahí nace el tejido social porque en el núcleo familiar primario, este núcleo familiar, si lo vemos, si lo replicamos, pues va a formar pues una comunidad. Y esa comunidad seguramente se puede dividir por territorio, o por cultura, o por idiomas, por religiones, y se va a anexar a otra comunidad igual que nos va a empezar a hacer prácticamente este tejido social. Claro. ¿Qué nos une? ¿Qué nos une? Pues todo lo que como individuos necesitamos, ¿no? Todo lo que como individuos nos va a hacer crecer. ¿A qué me refiero con esto? Derechos y obligaciones, tanto en la parte cultural, como en la parte emocional, como en la parte educativa, como en la parte de seguridad social, como en la parte de tener una calidad de vida para todos por un bien común. Entonces, todo esto es el tejido social, ¿no? Todo lo que nos une. Ahora, yo tengo ahí una pregunta que seguramente todos están haciendo. El tejido social, ¿yo lo elijo o nazco con ese tejido social? Es decir, güey, yo ya nací, tengo este tejido social porque mucho de la cultura, sobre todo en Latinoamérica, nos casan con la idea de, güey, es tu familia, es tu tío, es tu primo, o sea, ellos son tu tejido y los tienes que aceptar tal cual son. Y últimamente tenemos esta tendencia de, güey, no es cierto. No es cierto. Tú puedes elegir a las personas que te rodean, a las personas con quien crecer y todo esto. Primer pregunta sería, Moy, ¿el tejido social se nace o se hace? Y segunda es, si yo tengo un tejido social que no está siendo apto, no me está creciendo, no me está creando, no me está impulsando, ¿qué es lo que tendría que hacer, Moy? Adelante, por favor. Fíjate, yo creo que aquí vamos a generar mucha polémica y es parte de, porque esto nos va a hacer reflexionar y siempre ir a la reflexión es fundamental. Creo que están ambas. Creo que se nace porque tú no pides llegar a un núcleo familiar. Claro, totalmente de acuerdo. Pero creo que se construye, se hace. Se hace, volvemos a lo mismo, a las bases, con los valores, con los principios y sobre todo con algo que es bien importante, que creo que todo ser humano tiene el derecho de tenerlo. Y también el núcleo familiar al que llegamos tiene la obligación de dárnoslo. ¿Y qué es esto de la identidad? Mira, si tú no tienes identidad, va a ser complicado que tú tengas este autorreconocimiento, esta autoestima y que tú entiendas que esto nos va a llevar por dos vertientes. Una es a saber quiénes somos con nuestras características personales e individuales, sea la cultura que sea. Y la otra es que esa pertenencia que es única nos va a hacer o nos va a enseñar a cómo vamos a ser insertados o la forma en la que debemos ser insertados en sociedad, nos va a adaptar al entorno en el que vivimos. Si nosotros no entendemos el entorno en el que estamos creciendo, posiblemente no tengamos estas herramientas para poder elegir esa directriz que nos lleve a lo que tú dices, en cuestión de, si no me está dando el tejido primario, digámoslo así, donde yo llegué y nací porque no lo elegí, pero no me está dando y me está llenando de toxicidad y a lo mejor pudiese sonar agresivo decir una familia disfuncional, pero creo que también es algo de reconocer que en un amplio porcentaje hoy en día vivimos en familias disfuncionales porque hay muchos factores que nos han golpeado y que nos están fragmentando a la sociedad. O sea, esto que es el tejido social, pues sí podemos elegir estas compañías que nos permitan tener lazos y que nos direccionen hacia un tejido social en donde queremos estar, ¿no? Y esto pues es un proceso de vida, ¿no? Porque tenemos que pasar por etapas y también esas etapas tienen que ver con una maduración cerebral para poder ir tomando esas decisiones. Y dentro de este proceso no quiere decir que no te puedas equivocar o lo que la gente cree que son equivocaciones, el fracaso, ¿no? Claro. Que decíamos, platicábamos fuera de entrar al aire y decíamos que como tal el fracaso pues está ahí porque alguien lo puso como un concepto, ¿no? Pero recordemos que si ponemos un ejemplo de
de que 100 personas quieren lo mismo o tienen esta compatibilidad contigo de un sueño o de una meta o de un objetivo, pero de esas 100, 98 no dan el primer paso, tú ya eres un ganador porque diste el paso. Desde el primer paso. Correcto. Entonces, sí. es con el cristal con el que se vea. Es con el cristal con el que se vea y de ahí parten muchas cosas. Ahora, Moy, yo tengo una duda existencial y puede ser que muchos puedan tener esta duda. ¿Qué es la identidad? O sea, yo veo ya muchos conceptos bastante radicales porque obviamente culturalmente hablando el mundo está evolucionando y está evolucionando a velocidades que no habíamos visto antes, ¿no? Lo que hoy en día es una verdad, el día de mañana es una mentira, y lo que hoy en día es una mentira, el día de mañana es una verdad. Entonces, ¿qué es en sí la identidad? Pues es este sentido de pertenencia, ¿no? Es tu esencia, pero si lo vemos desde la parte jurídica, pues posiblemente sea tu nombre, tus características, si eres la estatura, el color de piel, tu idioma, tu religión, y todo esto que te va a caracterizar a ti como persona. Si lo vemos desde la parte psicológica, interna, claro, pues es lo que eres, es esa esencia, es esa... Mira, yo lo veo... para que se entienda como, y comparto la forma en la que yo percibo esta información, es ese ser o es esa información que tienes ahí adentro, lo que llamamos cerebro, ¿no? Un día me preguntaban, profe, ¿y entonces qué somos? Y yo decía, pues somos información viajando a la velocidad. Nada más, viajando información, energía y emoción. Es correcto. Nada más. Recorriendo el cuerpo de manera veloz, ¿no? De manera veloz me refiero a que pues si tú pones el dedo en el fuego, pues hay una reacción y quitas el dedo, porque es veloz, es muy rápida. Milésimas de segundo. Pero eso no quiere decir que en tu vida tenga que ser así, ¿no? Hablamos de teorías, como la de McLean, que yo te decía, de estos bloques cerebrales, ¿no? De esta parte de ser límbico, reptiliano o neocortés. Hay a quien le pueda gustar, no tanto la teoría, y hay quien la quiera modificar o algo, pero... Más allá de cómo se plantea la teoría, es como de cómo aterrizar, que entendamos que tenemos distintos bloques para poder ser personas más razonables o más prudentes a la hora de actuar. ¿Y a qué nos lleva todo esto, coach? A que el tejido social hoy en día nos ha rebasado tanto la tecnología, nos han faltado herramientas para controlar este tipo de herramientas, y también aquí... Lo tengo que decir porque creo que es importante y creo que muchas de las personas allá afuera van a coincidir conmigo. Aunque no es un tema teológico y no va hacia allá, creo que estamos muy alejados de Dios. Lo voy a dejar ahí, o muy alejado de ese ser supremo en el que tú creas. Porque creo que cuando tú te acercas a ese ser supremo, te vuelves más vulnerable y te vuelves más reflexivo, más resiliente en lo que tienes que hacer como individuo y lo que te corresponde como individuo hacer en una sociedad que hoy en día lo pide a gritos y lo necesita. Claro. Ahora, aquí hay algo importante, Moy. Durante mucho tiempo he estudiado diferentes temas como la inteligencia emocional, la programación neurolingüística, psicología positiva, la parte de la neurociencia, y llegan exactamente al mismo punto, la tridimensionalidad. Y entendemos que como ser humano tu máximo es la parte espiritual, ¿no? Es decir, algo o alguien en quien creer, ¿no? Sí siento... que en muchos sentidos, ¿qué conexión hay en esto? La parte espiritual tiene conexión con nuestra parte mental, ¿no? Uh-huh. ¿Qué sucede en este inter nuestras creencias? Es donde defines en qué creer, en quién creer, cómo creer y cómo crear. Tu parte mental tiene conexión con tu parte corporal, en donde sí o sí tus pensamientos o dañan o benefician. Sí, o construyen. O construyen tu cuerpo, ¿no? Muchas veces se manejó la teoría de que, güey, si tienes pensamientos mientras no se conviertan en acciones, no pasa nada en tu vida. Y dices, ojo con los pensamientos que estás teniendo, porque esos pensamientos o construyen o destruyen de forma interna, sí, ¿no? Todo el tiempo. Y se nota en el cuerpo de las personas. Y entonces, ¿qué pasa entre el cuerpo y la parte espiritual? Se rompen las cosas, llamadas experiencias, ¿no? Es donde tú ya viviste la experiencia en carne propia, es donde dices, oye, ¿sabes qué? Este tejido social como que no me está gustando, mi entorno como que no me está haciendo feliz. Lo ubicamos cuando te surgen ideas.
Cuando Sí. quieres hacer algo diferente a la manada. Es correcto. Vamos a definirle la manada como el tejido social. Cuando quieres hacer algo totalmente diferente, lo primero que escuchas, y una de las mejores historias que tengo es la señora del AIFA, Ok. ¿no? Que se fue a vender sus tlayudas al aeropuerto, lejos del extracto social que pudo haber tenido, el impacto que pudo haber tenido. Yo no me imagino a esta señora un día antes diciendo, güey, sería como buena idea ir a vender las tostadas, ¿no? Al aeropuerto. Yo no me imagino su entorno que volteó y le dijo, güey, ¿Qué te pasa, no? o sea, ¿qué te pasa? ¿No es la primera que está dando ese gran paso? Oye, pues no es mala idea. O sea, voy a preparar la canasta y todo el proceso de preparación, ya con todos los prejuicios que tenía en su tejido social, y aún así siguió creyendo. Y entonces en ese momento dijo, güey, es que esto no es para ustedes, ¿no? Para mí sí, porque yo sí quiero ir. ¿Qué más puede pasar? Que no venda. Que no la dejen entrar, Que le quiten su canasta. Ella sabía los riesgos que corría y aún así siguió creyendo en su idea. El resto de la historia hizo historia. Sí. Pero la realidad de las cosas es que cuando nosotros estamos creciendo en un tejido social, debería de ser como cuando nuestras abuelitas tejían esas carpetas. Yo sé que las nuevas generaciones no nos van a entender de qué estamos hablando, pero anteriormente las personas se sentaban en su sala, sacaban sus agujas, sacaban su estambre y empezaban a tejer. Y empezaban a tejer lo que ellas querían. Sí, sí, sí. Lo que se creaba aquí, se construía aquí, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un tejido social, Moy, hablamos de esta identidad en donde soy como soy. Soy así. ¿Hasta dónde esta presión social, Moy, nos llega a ser desgraciados, nos llega a sentir incómodos, nos llega incluso a sentir culpables porque somos como somos? Híjoles, fíjate que es un tema bien interesante, decía por donde lo veíamos. Y mira, te voy a platicar alguna experiencia que tuve ahí sin mencionar el lugar, pero me doy cuenta que el hecho de que nuestra sociedad se vaya distorsionando tiene que ver con la falta de oportunidades, ¿no? Y la falta de oportunidades vamos a basarnos en la educación. Yo creo que eso es un derecho y desde ahí parte mucho, ¿no? Si nosotros no tenemos una información en la que nos sentamos valorados, aceptados, incentivados, que nos la va a dar la educación o el amor de la familia, difícilmente vas a salir con esas herramientas y vas a tener esa seguridad o ese autoestima o ese autorreconocimiento que necesitamos, que justamente va pegado a la identidad, ¿no? Ya, porque acá estamos apegándonos a algo social, en qué estamos haciendo como individuos de forma social allá afuera. Y cuando hablo de esto, no te estoy diciendo que es que vayas y recojas la basura, es que vayas y estés en misa. Es Oye, que, saluda, un buenos días, buenas tardes, correcto, un apoyo, ¿no? claro. Sí, es hacer el bien o lo que creemos bien el día a día con los de enfrente y contigo mismo en tu desarrollo personal, para que de esa forma se haga este hábito, vamos a llamarlo así, y siempre esté presente en tu día a día e impacte a los demás, ¿no? No siempre como buscando tener la ventaja sobre el otro o buscando hacer sobre otro, porque Claro, sí. si nos vamos a estadísticas, mira, vamos a poner un ejemplo. En las cárceles, las personas que están ahí, pues obviamente cometieron errores y esos errores muchas veces no conocemos la historia de la persona por qué los cometió y muchas veces hemos sido partícipes de hacer una mala cara, de hacer una grosería, de ser indiferentes y pegado a eso el suicidio, ¿no? ¿Cuántas veces no nos burlamos, hacemos bullying, pareciera que es una broma? Y es que es cultural, y entonces, ¿por qué normalizamos cosas que no deberían de ser? ¿Por qué no aprendemos a respetar y normalizamos que el respeto es indispensable para el desarrollo de las personas? Y que aparte, como tú lo comentas, Moy, a mí me súper encanta este tema porque culturalmente hablando cambió. Sí. Cuando yo era niño, eran barquitos y era tu puerquito. Así es. ¿No? Era como la ley de la selva, ¿no? La ley del más fuerte. Hoy en día las cosas han cambiado. Se ha descubierto, la neurociencia ha descubierto un montón de cosas, cómo afecta la parte del bullying, del moving, del estrés y todo este tipo de situaciones Una palabra, coach. Lo que puede ser una palabra que tú le digas a una persona. Claro. No, verbal y no verbal. Así es. Una acción, vaya. Diría yo. Y podemos contar N cantidad de historias. Pero tienes dos formas de reaccionar. Primero, la preparación.
Sí. ¿no? Es importantísimo entender que hay cosas que no están en tu control. Es correcto. Tú no controlas ni las palabras, ni la forma de pensar, ni las creencias, ni las acciones de las otras personas. Sí controlas tus palabras, tus pensamientos, tus acciones, tus creencias. Eso sí está en tu poder. Entonces, es algo importantísimo porque yo entiendo y seguramente muchas de las personas, mucho de nuestro público, se va a encontrar con ese tema, ¿no? Ya sea un niño que está en la escuela, ya sea porque se pintó su cabello azul, su cabello rosa, por su físico, por sus orejas, por sus estudios, por su forma, por su estilo, por lo que sea, es diferente. Y normalmente cuando tú estás en un núcleo, lo diferente no es bien aceptado. Sí. ¿No? Llámale también de emprendedores, llámale de personas que quieren crecer dentro de las empresas y dicen, güey, yo tengo una idea innovadora, ¿no? Y de repente dices, güey, este cuate está loco, ¿qué vas a ver, no? ¿O por qué se pinta el cabello de azul? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué inseguridad? Así es como nota. No es cierto. Simplemente está tomando su identidad y está respetando su identidad. Y entonces, desde ese concepto, deberíamos entender que primero, cuando alguien te está diciendo cosas sobre ti, no está hablando de ti. No, habla de él. Está hablando de lo que él sería o no capaz de hacer en tu lugar. Sí. Es decir, tú estás en este momento, güey, se te ve feísimo ese cabello. Lo que me estás diciendo es que tú no serías capaz de pintártelo de azul. Es correcto. ¿No? Yo siempre le digo a mis cuates, oye, está padrísima tu camisa. Yo no me la pondría, pero está padrísima. Sí. Y creo que ese concepto es muy bueno, Moy, sobre todo si tú también eres buleador, porque hay cosas que tienen que empezar a cambiar, tenemos que empezarnos a educar, como bien lo comentaste. El conocimiento, señores, no tiene nada que ver con la educación. Es correcto. ¿No? El conocimiento es algo democrático. Si tú quieres, vas, lo tomas. La educación es algo que te tienes que llevar puesto, es algo que te tienes que llevar para llevar comiendo. ¿No? Para que de eso alimentes tu entorno, tu familia, tus amigos, tus padres, tu crecimiento, tu desarrollo humano. Cuando llegamos a este punto, Moy, ¿cómo podríamos empezar a trabajar? Yo ya tengo una persona que me bulea, ¿no? Y yo desafortunadamente no he tenido muchos conocimientos en desarrollo humano y todo este tipo de situaciones. En un concepto muy práctico, ¿cómo yo podría empezar a trabajar en todas esas cosas externas? Ahorita platicamos de lo interno. En todas esas cosas externas que me causan daño. Híjoles. Mira, fíjate que yo aprendí de un profesor algo que me repito todos los días y que me pareció magnífico, y no sé si él lo escuchó en algún otro lado, pero cuando yo se lo escuché, a mí me fascinó y lo adopté, se lo robé. Y él plantea que él solo recibe y percibe las cosas que lo bendicen y le agradan. Entonces yo solo replico lo bueno en mi vida. Es correcto. Yo solo acepto en mi vida, a nivel cerebral, lo que me bendice, me agrada, lo demás es ruido. Y me parece excelente. Porque volvemos a lo mismo, a lo que tú acabas de decir. Si nuestro tejido social primario, familia, no nos está dando lo que nosotros esperamos y buscamos amistades, el trabajo, y estamos creciendo ahí, pues eso te está bendiciendo, y esa gente que está ahí te está agradando, sigue ahí, ¿no? Y lo que está acá, pues va a hacer ruido. No escuches el ruido, o el ruido lo escuchas pero no le pones atención, lo reconoces como tal y lo dejas ahí. Siento que no necesitas gastar la energía en un ruido que no te está aportando nada. Totalmente de acuerdo. Entonces, perdón, coach. Sí, no, adelante. Entonces, muchas veces tendemos a alejarnos, y eso también lo platicamos, y es bueno, porque eso te hace entrar en una reflexión de saber, pero yo lo veo como pausas, ¿no? Es pausarte y darte cuenta si lo que estás haciendo, vaya, se va a escuchar trillado, pero es si lo que estás haciendo realmente te está llevando al lugar al que quieres. Pero también a veces es modificable. A veces es modificable y te das cuenta que volvemos a estos ejemplos de que la vida no es lineal, ¿no? Sino es un subir y bajar, sí, claro, son curvas, es regresar, es todo ir. Todo el tiempo, claro. Y no romantizar esto de los procesos, porque al final del día la única persona que está haciendo el esfuerzo, la única persona que sabe lo que está viviendo
desde que se levanta hasta que llega a su cama y se acuesta, eres tú. A veces tendemos a querer dar explicaciones a los demás de lo que estamos haciendo para buscar esa aceptación. Y esto no debe de ser así. Esto no lo debemos normalizar como normalizamos el bullying, como normalizamos el chiste agresivo, el exhibir a una persona, claro, el ridiculizarla. Claro. Y todo eso son pequeñas gotas en el océano que es el tejido social que lo va ensuciando, lo va manchando. Aquí me gustaría tocar dos temas para profundizar un poquito más, Moy. Las pausas, yo le llamo pausas dinámicas, ¿no? Porque realmente es donde tu cerebro lo tienes que poner a trabajar, un espacio de ti para ti. Recuerda, para mejorar, no para regañar, ¿no? Que eso es importantísimo. También hay que cuidar muchísimo la conversación interna que tenemos con nosotros mismos, ¿no? El no culparte, el no desgastarte más. Diría yo, si cavas hacia abajo, siempre va a haber más abajo. Sí, claro. ¿No? Pero tienes que ver la forma de seguir creciendo. Y la otra es aprender a educar tu sentido auditivo. Yo recuerdo muchísimo cuando yo jugaba fútbol, algún día jugué fútbol, no era necesariamente el balón, pero teníamos algo que se llamaba educación auditiva. ¿Qué quería decir esto? Nosotros podíamos estar jugando frente a 15,000, 20,000 personas y al único que escuchábamos, Moy, era el técnico. Sí. Por alguna extraña razón, tú estabas jugando y los gritos que escuchabas alcanzabas a percibir y era de tu técnico. Cuando tú me dices, oye, hay que aprender a escuchar, creo que también hay que ser muy selectivos con esa parte, ¿no? Oye, yo me quedo con lo que me hace bien. Yo me quedo con lo que me hace crecer, incluyendo, porque no todo es bonito también, Moy. O sea, hay que entender que hay cosas que podemos mejorar todo el día, todo el tiempo, y que debemos estar abiertos también a las críticas, sí. ¿no? No a las laceraciones, porque, ojo, dicen que no es lo que se dice, sino la forma en cómo lo dices, ¿no? Hay muchísimas personas que sí te pueden decir, oye, yo creo que podrías mejorar, por ejemplo, con el tema que comentabas de tus fotografías. Oye, yo creo que podrías mejorar así, ¿no? Tienes dos formas de tomarlo. Como agresión o decir, oye, sí es cierto, puedo mejorar en este sentido. Y creo que tener esa educación auditiva también te va a dar en muchos beneficios de, ay, ¿sabes qué? Es que eres malo y todo. Yo digo, nos estamos exponiendo y todo el tiempo recibes estos clásicos haters, ¿no? Oye, es que tus temas, oye, es que hablas muy rápido, oye, hablas muy lento, oye, no te entiendo, oye, sí te entiendo. Cosas por el estilo, pero dices, güey, está bien. Si me aporta algo positivo, lo voy a tomar. Sí. Me lo quedo grabado, Moy. Gracias por ese gran mensaje. Si es algo positivo, me lo quedo. Si es algo que no me aporta, que no me suma, te agradezco muchísimo. Sí. Qué padre que lo dijiste, porque dicen los psicólogos que normalmente tu primer entorno nunca piensa en lastimarte. Realmente todo lo que te dicen es para crecer. El tema es que te están diciendo lo que ellos harían, ¿no? Y muchas veces tú ya te saliste, ya diste ese gran paso. Tú ya desde ese momento ya creciste. Ya tienes algo que se llama valentía. Desde el momento en que tomas tu identidad y decides pintarte el cabello, cortarte el cabello, vestirte diferente, pensar diferente, aprender diferente, ya te saliste. O sea, va a haber un montón de haters que te van a decir, oye, güey, regrésate. No, me pasaba a mí cuando dejé de estar en el mundo corporativo. Cuando yo me salí, todos me decían, güey, te pasó a ti apenas, regrésate. ¿Para qué? ¿Prestaciones? ¿Para qué? ¿Sueldo? ¿Para qué? Regrésate. No, espérame, ya mi proceso ya terminó de este lado. Sí. O sea, ya tengo que empezar de este lado porque ya una empresa ya me queda pequeña. Ya tengo que aportar más a la sociedad. Ahora tengo que aportar más a todos los demás. Cuando llego a este momento empiezo a recibir un montón de críticas, ¿no? Pero vamos más allá de la sensibilidad, Moy. A mí me gustaría que las personas escucharan de un especialista lo delicado que es una sola palabra en una persona y qué es lo que puede causar, qué secuelas pueden tener, porque también el tejido social, dirían, es derecho y revés. Sí. O sea, es de aquí para allá y de allá para acá. Es correcto. ¿No? ¿Qué daño puede causar una sola palabra en una persona que no tenga esta madurez de todavía defender su identidad, porque la identidad se defiende a capa y espada, de defender su identidad y que está teniendo mucha presión social en ese momento? ¿Qué puede pasar? Híjoles. El daño
El daño que se puede generar con una simple palabra en una persona, con la madurez o sin la madurez, es exponencial. Mira, no habrá quien tenga a lo mejor una medición subjetiva, pero como tal no hay una medición porque va a sumar a otros factores, ¿no? En la forma, en cómo se sienta ese día, en la forma de lo que venga arrastrando, en la forma de estas memorias episódicas de lo que ya tiene cargando y de que tú no sabes si es la 10ª o la 8ª o la 3ª vez que intenta hacer algo y tú vas con un mal comentario y prácticamente lo fracturas. Claro, lo fracturas. Claro. Entonces, el sanar heridas o el perdonar rencores, pues también se perdonan con el cerebro y también es un proceso, ¿no? Hablamos de creencias, hablamos de paradigmas, hablamos de procesos de debilitar información, buscar el momento adecuado para insertar nueva información que vuelva a darle la vuelta a ese mal comentario, ¿no? Entonces, prácticamente acabas con toda esa autoestima y con todo ese, pues con toda esa autopertenencia que el individuo tiene o que está en el proceso de construirlo, ¿no? Ahora, recordemos que el ser humano pasa por etapas distintas. No es lo mismo que tú se lo digas a una persona adulta que ya tiene a lo mejor ciertos conceptos establecidos, a que se lo digas a un adolescente que está en un proceso de maduración de esta parte neocortés, de esta parte límbica y de esta parte reptiliana, ¿no? O sea, es como imperdonable que tú vayas y agredas, ¿no? Y de repente es bien curioso porque yo quiero decirles allá afuera que este cambio en mi persona tampoco es que yo amanecí así o así me levanté creyendo esto, ¿no? Ha sido un proceso, ha sido un proceso constante de poderle dar vuelta a toda esta información y poder sacar información basura y meter información que te aporte a ti principalmente para que después impacte a los demás, ¿no? Entonces, es un trabajo de todos los días, pero el daño no es que no se vaya a quitar, pero como para qué hacer que una persona tenga un trabajo extra cuando lo que puedes hacer es potencializarlo con un buen comentario. Pues no le veo sentido, ¿no? Sí. Totalmente de acuerdo. Si las palabras tienen ese poder, diría yo, destructivo, seguro también tienen ese poder constructivo. Es correcto. ¿No? Y todos deberíamos de tomar... Por eso, nuevamente lo diría, romantizamos todo el punto. Pero no es cierto, señores, es muy fácil ser educado. Es muy fácil poder aportar, poder apoyar. Todos estamos en un proceso de aprendizaje todo el día, todo el tiempo. Si algo nos enseñó la pandemia es que nada es para siempre. Sí. ¿No? Que todo, absolutamente todo se puede romper, pero que también tenemos esa capacidad como para podernos construir y reconstruirnos. Entonces, es importantísimo esta parte del tejido social. Porque, nuevamente yo pondría el ejemplo de las abuelas y del tejido. Decían el derecho y el revés, ¿no? El derecho, ¿qué tan derecho eres tú con tu entorno? ¿Qué tan derecho eres tú en el aporte en que das a tu entorno, a la sociedad? ¿Qué tan educado? Esa parte de la ética, de la ética moral, ¿no? En donde haces lo que se supone que debes hacer aunque nadie te vea. Sí. Tan sencillo como eso. Oye, subes al transporte, buenos días, buenas tardes. Yo noto muchas personas que dicen, güey, yo lo dejé de hacer porque nadie me respondía. Güey, tú síguelo haciendo. Sí. O sea, por favor. O sea, como ¿por qué prefieres contaminarte a seguir en...? Mira, yo sí creo, y esto creo que lo llevo desde niño, es lo que no está permitido... De verdad, y mira que todos vamos hacia un sitio en este proceso de vida porque va a terminar en algún momento, pero lo que no está permitido en este proceso es que te traiciones a ti mismo. Y traicionarte a ti mismo es imperdonable. Y si traicionarte a ti mismo en ese proceso te tienes que alejar de personas, te tienes que mover del lugar, te tienes que cambiar de lo que te tengas que cambiar, y si tienes que empezar de cero para no traicionarte a ti mismo, lo tienes que hacer. No puedes tolerar y no puedes ser partícipe de algo que está contaminado. Y si te vas a quedar ahí, de acuerdo, es porque vas a aportar algo. Pero muchas veces estamos tan metidos en esta normalidad que creemos que es así porque lo hemos hecho así. Sí. Que te da miedo levantar la mano y decir... Es que esto pasa así, esto no me gusta a mí, esto me siento cómodo, yo venía con esta idea, yo quería esto, y tú no me lo estás permitiendo. Pero ¿qué pasa? Que esas personas a las que posiblemente señalas o les dices, se van a ir en tu contra, ¿no? Entonces tú ya eres el que huele mal, tú ya eres el que no eres normal, tú ya eres el que... una Madre Teresa de Calcuta, el que eres un Nelson Mandela, el revolucionario. Y no se trata de ser revolucionario, se trata de decir lo que es, ¿no? Al final del día... Lo que tenemos que buscar como individuos es esa armonía y ese equilibrio día a día. Yo no digo que sea fácil.
Yo digo que esto es un proceso y una preparación constante. Hoy en día, coach, quienes no están estudiando pueden estudiar. Yo digo que hoy en día hay licenciaturas tan comprimidas, maestrías tan comprimidas, tan reducidas, que está bien, mira, ¿qué prefieres? ¿Una persona que no pueda abrir el paraguas a que tenga una licenciatura comprimida que le va a permitir ver la vida con otros ojos? Entonces, de eso a nada, pues claro. ¿Me explico? Sí, claro. Es ir por eso que nos va a dejar y no quedarte estancado donde no vas a tener un crecimiento. Y sí, empieza por uno. Sí. La verdad es que a veces, pues decirlo es bien fácil, ¿no? Pero ese es un proceso que lleva 2, 3 años. Va a depender de todos esos factores que acabamos de mencionar. Va a depender de que no te traiciones. Es correcto. ¿No? Ahora, lo que tú comentas, y esto es importantísimo que ustedes lo sepan, amigos, hay un montón de páginas hoy en día para estudiar. Está Coursera, está Capacítate para el Empleo, y podemos decir un montón que tienen. Está la UVEG, que a mí se me hace una excelente universidad, que da cursos muy buenos. Y algo que rompió la pandemia fue precisamente eso, la parte del conocimiento. El conocimiento ya lo tenemos. Sí. Güey, ¿qué vamos a hacer con eso? Porque ahí vienen los valores, ¿no? Ojalá y el conocimiento nos diera prácticamente todo. Pero lo dice la regla de Charles Jennings, la fórmula mágica 70-20-10. El 10% es lo que estás adquiriendo de conocimiento, sí, de tu éxito. Si quieres ser exitoso en tu tejido social, en tu crecimiento, es más, yo lo diría, vámonos un poquito a la parte de la metafísica, ¿no? En la parte de la ley de la atracción. Sí. ¿No? Tú atraes lo que tú eres. Sí. Si tu tejido social no está siendo ya el adecuado, ojo con lo que estás pensando, con lo que estás haciendo y la forma en la que estás actuando, porque es lo que estás atrayendo. Sí. ¿No? Y en ese momento me encantó tu frase y esa te la voy a robar, Emoy. No te traiciones. O sea, la realidad de las cosas es que todo recae en ti. Es como decir, no pierdas tu dignidad, ¿no? Claro, claro. Es que al final de cuentas, yo siempre lo decía en una frase, decía, güey, tú le puedes mentir y puedes engañar a cualquier persona excepto a ti. Sí. ¿No? Tú sabes la realidad, tú sabes lo que está pasando, tú sabes lo que estás haciendo, el cómo estás pensando, pero tú también sabes qué es lo que tienes que hacer para lograr lo que quieres lograr. Mira, fíjate, te voy a compartir algo, cómo se lo expliqué yo a mis bebés. Tengo una nena de 6 y un nene de 3 años. Y decirles esta parte de no te traiciones a ti mismo desde su infancia fue decirle, claro, mi amor, a los dos, ambos, aquí en el pecho, tienen una lucecita. Por nada del mundo permitas que alguien externo a ti apague esa luz. Esa luz solo la puedes bajar de nivel tú. Muy bueno. Pero debes de saber que esa luz es exponencial, es infinita, no acaba. ¿A qué voy con esto? Tú puedes lograr lo que te propongas en la vida. Van a pasar circunstancias en tu entorno que posiblemente tendrás que reducir tu luz para no brillar tanto y no afectar a veces a tu entorno, ¿no? Acuérdate que la envidia tiene sueños ligeros y que a veces es bien fácil señalar para destruir con comentarios, ¿no? Y es hacia donde hoy en día, vamos a decirlo así, es el morbo. Hoy todo el mundo vive en el morbo. Desafortunadamente, la sociedad vivimos en el morbo, porque yo estoy en esta sociedad, ¿no? Aquí pertenezco. Entonces, la labor es ¿qué vamos a hacer por esta sociedad, ¿no? Hoy en día, creo que aquí en el gobierno, si no me equivoco, hace unos meses empezaban algo en el estadio y hacían... Y yo veía muchos comentarios, ¿no? Muy negativos, pero eso habla de que... El tejido social no era el adecuado. Y también habla de una necesidad de participación. Es decir, si tú no estás participando ahí, si tú no te estás dando la oportunidad de ver qué está pasando, pues no tienes el derecho de opinar sobre ello, ¿no? Es como una comida. Tú pruebas una comida y dices, es que eso sabe feo. ¿Ya lo probaste? No, me dijeron, pero tú no lo has probado. El primo de un amigo me dijo que estaba en esto. Sí, claro. Pasa mucho en mi área. Como licenciado en acondicionamiento físico pero es que ¿por qué voy a hacer eso? Eso va a ser pesadísimo. Yo no voy a poner cosas que no he sentido yo en mi cuerpo para poder decirte por qué lo estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo, ¿no? Es bien fácil destruir, criticar, asumir. Y recordemos que todo va basado desde tu subjetividad, ¿no? Nada es objetivo. Bueno, esto es objetivo, pero cuando entra en un estímulo visual, pues ya acá yo le doy el concepto que quiero, ¿no? Se vuelve subjetivo. Todo es subjetivo. Entonces tenemos que aprender a diferenciar eso y primero entender y aceptar
que tenemos que tener esa flexibilidad cerebral de poder decir, aquí voy a crecer, aquí voy a bajar la guardia, aquí él me puede potencializar. Hace poco hacía un podcast, coach, y decía, basándome a esta parte de un ser supremo, yo decía, muchas veces nosotros somos la herramienta de la oración que alguien está haciendo en casa. Y te vuelves esa herramienta. Y muchas veces tenemos enfrente a la herramienta que Dios nos ha mandado por la oración que nosotros hicimos, ¿no? Y debe de haber esa humildad para entender que constantemente estamos en aprendizaje. Claro, muchas veces decimos, ¿por qué a mí? Y resulta que, vaya, es como el ejemplo pasaron 3 barcos y no te subiste. Güey, te mandé 3 barcos. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Hace falta ser más observadores y hace falta tener los sentidos más alertas y hace falta tener un poquito más de humildad para aceptar cuando nuestra capacidad llega a un límite en ese momento. No quiere decir que no tengamos el potencial para seguirlo incrementando, pero en ese momento topamos con pared y en ese momento oraste y pediste ayuda. Y van a llegar a ayudarte. Siempre va a estar la ayuda ahí, pero a veces no la queremos ver y no queremos tener ese crecimiento. Hay una frase que yo tengo, Moy, porque pues obviamente en todo el crecimiento no todo es bonito, ¿no? Te empiezas a topar con un montón de cosas y hay una frase que a mí me gusta mucho decir, al final siempre sucede algo. Sí. ¿No? Y ese algo siempre va a ser para mejorar. Yo voy a partir tus comentarios, Moy, porque de verdad que toda la información que nos estás regalando es impresionante. La primera, es cierto, todos venimos con esa luz, ¿no? Sí. Somos energía y emoción, pero es cierto que todos tenemos esa capacidad de desarrollar, de crecer, de transformarnos, de perfeccionarnos a lo que nosotros queremos. Y de verdad, nunca permitas que nadie, absolutamente nadie, apague esa luz. Esa luz. Segundo, las creencias. Decía el psicoanalista Ronald Britton que cuando tú permites tener una creencia, esa creencia va a formar parte de tu vida. Sí. Y deshacerte de esa creencia vas a tener que aprender a cerrar ciclos. Porque lo primero que te traen nuevo, güey, eso no existe, la negación, siempre. Después te vas a enojar. ¿Por qué? Porque vas a tener que decir, güey, si yo ya había cambiado y ahora tengo que hacer esto, ni hablar, se tiene que hacer eso, ¿no? Sí. Y después va a doler, ¿no? Te va a doler porque tú habías creído en eso, porque tú pensaste que era así. Ahorita, diría yo, la generación X nos estamos partiendo, ¿no? Le llaman la generación de cristal a la nueva generación y no es cierto. Ellos son los mazos, ellos son los que vienen y empiezan a romper todo y empiezan a cambiarlo. Aparte te voy a decir algo, digo, si se escucha mucho que la generación de cristal y todo, pero vaya, no tengo hijos tan adultos, pues sería un papá, me debía haber apurado antes, ¿no? Pero sí que esto es una cadena. O sea, esta es una cadena. Acá no hay culpables. Acá solo faltaron herramientas. Es una evolución. Y es una evolución de algo que sin darnos cuenta y en esa búsqueda también nos damos cuenta del potencial que tenemos como seres humanos, ¿no? Ahí hay un tema bien amplio porque hay quien rebasa ese potencial queriendo construir vida. Y ahí ya nos vamos a otro tema en el que yo tengo muchas ideas y argumentos para decir que estamos tocando espacios o lugares que no deberíamos de tocar y que deberíamos de tener mucho mayor respeto. Para Moisés. Claro, para Moisés. Claro. Ahí, y para dejarlo así como más claro volvemos a lo mismo. Está la ciencia que hoy en día existe y todo lo que ha hecho y se agradece y qué bueno que estén los científicos, ¿no? Claro. Y me voy a atrever a decir esto, pero para mí la ciencia es pseudociencia. La única ciencia en la que yo creo es la Biblia. Y antes de que cualquier científico diga y haga algo, todo estaba ahí. Moisés. Aclaro, Moisés. O sea que si van es contra Moisés. Lo demás es pseudociencia. Y después de eso, las herramientas que faltaron de las generaciones anteriores han hecho que las generaciones de hoy demanden esas necesidades. Por consecuencia, las han estado buscando ellas. A lo mejor no han seguido todas las estrategias de buena manera, porque sí es una realidad que hoy vemos a niños o a chavitas haciendo cosas que posiblemente su mamá coach o mi mamá no hacían. Y volvemos al punto de rescatar valores y principios. Sí, claro. Hay cosas tolerables
y hay cosas que no pueden estar sucediendo. Mira, diría yo, para aterrizar ya todos los temas, al final el tejido social es, haz la carpetita que tú quieras. Sí. Empézale a dar los puntos que tú quieras, pero siéntate como las abuelitas. Se sentaban, disfrutaban, estaba su gatito aquí, lo acariciaban, ellas seguían tejiendo. Creo que el crecimiento y el desarrollo humano, coach Moy, tiene que ser divertido, sí. Tiene que ser sumamente sano. Si no es para ti, no es para ti. Si no es controlable, no es controlable. No te pelees con eso. Y aparte, algo importantísimo, porque estoy seguro de este tema que tú comentas, oye, para mí la Biblia, oye, para mí Dios, no importa. Mira, yo traigo un San Benito. Cuando a mí me dicen, oye, coach, ¿tú eres religioso? No, no lo soy. ¿Pero qué crees que la persona que me lo regaló sí? Y me lo dio de todo corazón. Sí, claro. Y entonces, cada que tú te pones algo que tiene un valor, significa un punto más en tu vida de ese tejido del que las personas te están aportando algo de valor. Yo no agradezco porque dicen, güey, una pulserita de 20 pesos. No, ¿sabes qué agradezco? Que haya pensado en mí cuando estuvo de vacaciones o cuando salió en algún lugar y que yo haya venido a su mente para decir, oye, me gustaría esta pulsera. Para él. Para él. Eso es como la información que te bendice, ¿no? Es como parte de... Exactamente, exacto. Entonces, el tejido social se compone de qué es lo que estoy dispuesto a dar sin esperar nada a cambio y también entender que hay personas que piensan diferente, actúan diferente, que tienen un crecimiento diferente, una educación diferente y que no siempre mis puntos, mi tejido va a combinar con esas personas. Se trata de aprender, de crecer, de desarrollarse y de entender que al final, diría yo, Moy, como lo comentaste hace rato, algún día esa luz se va a apagar, ¿no? Pero que se apague por naturaleza misma. Sí. ¿No? Que no llegue alguien que tenga la capacidad de soplar tan fuerte o que tú le des la capacidad de soplar tan fuerte como para que apague esa luz. Es correcto. ¿No? Moy. Es un tema que es muy amplio, ¿no? Es muy amplio. Pero... Oye, yo podría pasarme platicando. Bueno, ustedes no lo saben, pero desde allá afuera estábamos platicando, nos aventamos 30, 40 minutos charlando sobre otros temas y no dejábamos de platicar. Pero es sumamente bueno, sumamente ameno y la información que nos regalaste, Moy, la información que nos compartiste, estoy seguro que va a ser de infinita utilidad para muchísimas personas. Muchísimas personas, Moy. A mí me enseñaste conceptos como el de la luz, no se me va a olvidar, como el de nunca te traiciones, no se me va a olvidar, Moy. Y creo que esos conceptos, cuando alguien deja una marca en una conversación, sin duda, en ese momento estás creando un nuevo tejido social, ¿no? En donde empiezas a tener una respuesta. Sí. Moy, tenemos, dirían, todo lo bueno. Lo malo de lo bueno es que también termina, ¿no? Y, Moy, ¿qué te gustaría compartir con nuestro público? Híjoles, yo creo que todos allá afuera ya lo sabemos. Y yo creo también, soy un creyente de creer en el individuo, en la persona, en el ser humano. Y allá afuera lo único que puedo decir es que no importa el sueño que tengas, no importa el tiempo que tardes en hacerlo, ni la edad que tengas, siéntete con la capacidad de lograrlo y no importa si recibes 20 no. Lo importante es que tú vayas por ese sí que está dentro y que no lo pierdas, que no se pierda ese sí, ¿no? Entonces, si, vaya, retomando el ejemplo de la luz, si en algún momento esa luz con la que ya naciste y has tenido porque te pertenece, ha bajado claro. su nivel, búscala y enciéndela. Y brilla y detónala. Y si vas a tener que cegar personas, pues así va a ser. Ni hablar. Pero Sí, ve claro. y búscalo. Y eso sí, tienes que buscar y tienes que saber que tienes que tener las herramientas y que tener herramientas te va a llevar un tiempo. En lo que estés haciendo, ¿no? Claro. Si es un crecimiento emocional, si es un crecimiento educativo, si es un crecimiento de estética corporal, en lo que desees, ¿no? Es un proceso. Jamás te compares, porque en el momento que nos comparamos perdemos. Sí, claro. Y dejas tu identidad, te traicionas. Te traicionas. Muy bien. Amigos, amigas, Moy, tienes que regresar. Tienes que regresar porque esta charla, es más, le vamos a poner parte 1.
porque de verdad bueno, ¿qué te podría decir yo? Es enriquecedora y la verdad es súper educativa y te deja muchísimo crecimiento, Moy. Te lo agradezco muchísimo. Moy, ¿cómo te podemos encontrar en tus redes sociales? Como Moisés BL, realmente solo en Facebook como Moisés BL y pues ahí estoy siempre. Eventos que tengas de tu proyecto, no lo saben, pero es un excelente preparador físico. O sea, ¿quieren un cambio realmente en su vida? Diría yo, vayan con profesionales. No, fíjate que solo ahorita ofrezco el servicio de entrenamiento personalizado, que yo he generado mi propia metodología, que es, no es el hilo negro, pero es en esta parte de educación que obviamente las herramientas me las dan la maestría Claro. en educación y procesos cognitivos, y es poder explicar cómo es que funciona el cerebro, y cómo es que lo podemos direccionar a esta parte de un cambio tanto mental como corporal. Entonces esto se hace integral, ¿no? Para no abandonarlo. Para no abandonarlo. La idea es que sea permanente y que tú entiendas en dónde pasan las cosas, por qué pasan y que tengas esta adherencia, pero sobre todo entiendas por qué hay bloqueos, por qué hay secuestros y sobre todo que entiendas que tenemos emociones sorpresa, que cuando tú logras identificar esa emoción sorpresa dentro de esto, sabes cómo vas a reaccionar ante una situación. Y esto, para terminar, coach, esto tiene que ver con cuando de repente nos decimos, es que la dieta, es que esto, déjame decirte que todo es flexible. Y que no te tienes que preocupar por una dieta, que es un equilibrio, es un balance energético. Se tenía que decir. Y que así es, ¿no? Pero para eso se necesita educación y buscar al profesional. Claro. Al profesional. Perfecto, pues amigos, ya saben dónde encontrar al profesional. Si quieren tener esa estabilidad, diría yo, ese balance entre tu tema físico, tu bienestar corporal con tu bienestar mental y tu bienestar integral. Ya saben en dónde encontrarlo. Y pues bueno, nosotros nos tenemos que despedir. Les agradecemos muchísimo. Recuerden, al final lo tengo que decir, esta batalla será inevitable. Solo la derrota será opcional. Es simple, no podemos regresar siendo los mismos. Y recuerden, si no se divierten, no se vale. Hasta la próxima. Adiós. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Es hora de rifárnosla juntos. Rífate más TV.